La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y tenemos noticia de última hora sobre el caso Koldo. El juez rechaza la personación del gobierno balear del PP en el caso de las mascarillas. El equipo de Marga Proens había intentado personarse como parte perjudicada, pero el juez se lo acaba de denegar. Pedro Jiménez, última hora. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha rechazado la petición del Gobierno de Baleares para personarse como acusación en el caso Koldo en nombre del Servicio Balear de Salud. La Fiscalía Anticorrupción había informado en contra de esta solicitud por considerar que las mascarillas se pagaron con fondos europeos, con lo que Baleares nunca se podía haber visto perjudicada por los hechos que se investigan. El juez hace suyos estos argumentos, pero incorpora un matiz que puede ser la pista de aterrizaje para que el Ejecutivo de Marga Proens vuelva a intentarlo. Dice Ismael Moreno que no procede la personación de la Abogacía de la Comunidad como acusación particular mientras no acredite el eventual perjuicio irrogado en los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento. Es de prever que el Gobierno del Partido Popular valorará, cuantificará el perjuicio ocasionado para intentar volver a personarse. Ahora lo ampliamos, lo analizamos todo esta noche con el escritor Daniel Bernabé. ¿Cómo estás, Bernabé? ¿Qué tal? Buenas noches. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC y profesor de Ética Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Garrocho, muy buenas. Buenas noches. Vamos ya con la crónica y el análisis de este martes 5 de marzo. Pero antes, en la contra de hora 25. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol... Mañana Gabriel García Márquez habría cumplido 97 años. Y mañana llega a las librerías En agosto nos vemos, que es el último libro que escribió y que nunca quiso publicar porque no le gustaba. Sus hijos han contado hoy en la presentación de esta novela póstuma que García Márquez destruía todo con lo que no estaba del todo satisfecho. Pero este texto lo conservó. El hecho de que él no destruyó este libro, yo creo que también es un síntoma de que el libro se le volvió una cosa un poquito indescifrable, una cosa que él se olvidó. Ellos le hicieron caso en aquel momento, no lo publicaron, pero ahora, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. 10 años después de su muerte, los hijos han decidido publicarlo. Dicen que esperan que su padre pueda perdonarles. Y no sé, a nosotros, a ti y a mí, Javois, ¿qué nos parece? Quiero que fijes posición. Llegó a decir, hoy en La Vanguardia publica un artículo Xavi Allén y en ese artículo cuenta que García Márquez llegó a decirle a la familia eso: este libro no sirve, hay que destruirlo. Bueno, hay que usar una vez más esa expresión que a mí me parece de bárbaros: acontecimiento editorial. Por supuesto que lo es la publicación de este libro. También una traición familiar, por supuesto, que asumen además los hijos. No parece ser que esta novela inacabada vaya a ser el caso, pero a varias traiciones familiares le debemos algunas obras maestras de la literatura. También la publicación de correspondencia íntima, necesaria en ocasiones para entender figuras que ya son históricas. Así hay algo que a mí no me gusta, y es la justificación continua de los hijos de García Márquez. Ahora mismo tú aludías a eso, ¿no? Mi padre dijo que nunca se publicase o que se destruyese este libro, pero no lo destruyó él mismo. Bueno, el oficio de jugar a adivinar las verdaderas intenciones de un muerto es siempre un juego un poco extraño. A Xavi Allén también le dice uno de los hijos, respecto a ese principio de demencia que tuvo García Márquez, que quizá esa falta de facultades del colombiano era lo que le impedía darse cuenta de lo bien que estaba el libro. Bueno, son cosas que a mí me chirrían y creo que en estas ocasiones es mejor zanjarlas a la brava. Vamos a ver, este hombre era un genio de la literatura universal, de tal calibre que su voluntad sobre su obra, una vez muerto, nos da igual. Es decir, millones de personas quieren leer lo que dejó escrito. Es decir, su obra está por encima incluso de él, y nosotros como hijos, diríamos, somos responsables de revisarla, por supuesto, y publicarla. Y al lío. Los banqueros ahora harán vivienda. Al lío, Javois, hasta mañana. Hasta mañana, un beso. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. La trama Koldo se ha llevado por delante hoy a un primer alto cargo de la administración. Es Álvaro Sánchez Manzanares, hasta hoy secretario general de Puertos del Estado. El ministro Óscar Puente, del que depende Puertos del Estado, destituye a este hombre que fue quien tramitó el mayor contrato que se llevó la empresa de la trama, Sociedades de Gestión. 20 millones de euros a cambio de 8 millones de mascarillas. Sánchez Manzanares había declarado como testigo ante la Guardia Civil por este contrato. Negó conocer
a Víctor de Aldama, que es uno de los comisionistas de la trama, pero los correos electrónicos han confirmado, Pedro, que este señor no decía la verdad. Álvaro Sánchez, exsecretario general de Puertos del Estado, era el interlocutor del comisionista Víctor de Aldama para el contrato de mascarillas, por el que este cargo autorizó el pago de 24 de los 54 millones que costó el material. El ex alto cargo de Transportes negó conocer a Aldama, pero el intercambio de correos electrónicos de la trama demostró que no decía la verdad. El sumario también recoge la estrecha relación de Sánchez con Koldo García, el principal asesor del exministro Ábalos, algo que es, como escriben los agentes, un hito de interés para la investigación, porque firmó un documento denominado Declaración de Usuario Final en la adjudicación por parte de Puertos del Estado a Soluciones de Gestión, la empresa de la trama, por un importe de 24,2 millones. De hecho, hay una secuencia clave para los investigadores. El pasado mes de noviembre, Koldo habla con Sánchez por teléfono el día 2. 2 días después envía a su hermano para que le entregue a Ábalos documentos incorporados al sumario, y el día 7 el asesor de Transportes acude a Puertos del Estado. Los agentes sospechan que fue a reunirse con el secretario general, que ahora ha cesado, Óscar Puente, después de este carrusel de contactos que se produce cuando la trama ya sabía que estaba siendo investigada. Y a esto hay que sumar la información que publicaron anoche El Mundo y El Periódico de España, que el presidente de Puertos, o sea, el jefe de Sánchez Manzanares hasta hoy, negó por escrito en una comunicación a Hacienda que su departamento tuviera relación con el empresario Aldama. Ahora se ha conocido que su secretario general sí que tuvo esa relación, y cae el secretario general, el que se llamaba por teléfono y se reunía con Koldo y se mandaba mails con Aldama. Óscar Puente lo ha destituido por pérdida de confianza. Bueno, él mismo lo ha explicado, ¿no? Él ha dicho que ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho, y ahora en este momento además es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el gobierno nuevo a Moncloa, y se están produciendo cambios en muchos sitios, en muchos ministerios. Se están produciendo muchos cambios. María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, vicesecretaria general del PSOE, partido que cierra filas en torno a Francina Armengol. Hoy la presidenta del Congreso ha comparecido para dar explicaciones sobre las mascarillas que su gobierno, cuando ella presidía Baleares, compró a la empresa de la trama. Realmente ha sucedido algo muy llamativo en esa comparecencia, y es que a pesar de que hemos tenido que esperar 2 semanas a que se produzca para poder hacerle preguntas a la presidenta del Congreso, novedades no ha aportado ninguna. No ha contado nada que no supiéramos hasta ahora. Ha hecho una defensa cerrada de su honor, el de su equipo. No dejaré que mancillen mi nombre, ni que mezclen ni mi nombre, ni mi gestión, ni la gestión del Gobierno que tuve el honor de presidir durante 8 años a nada que se parezca a la corrupción. Entonces, la política no es embarrarlo todo. Eso no es la política. La política es trabajar conjuntamente por el interés general. Ser transparentes, claro, explicar las cosas, claro, decir la verdad, claro, decir la verdad, y no embarrarlo todo. Y es verdad que escuchándole uno deduce que efectivamente a Armengol y a su gobierno se la jugaron con estas mascarillas. La tesis de no, es que Armengol estaba conchavada con la trama, a sabiendas, tal. Esa tesis realmente no hay por dónde cogerla, porque si no, y ella lo ha dicho hoy, si ella sabía que le estaban metiendo mascarillas flojas a precio de FFP2, ¿de qué iba a mandarlas a analizar en el laboratorio para descubrir que no eran FFP2, ¿no? ¿Para qué desmontar la trama en la que ella estaba conchavada? Eso no hay por dónde cogerlo. Ahora bien, hay preguntas, sigue habiendo preguntas con respuestas muy poco sólidas. ¿Por qué no empezaron los trámites para reclamar el dinero hasta 3 años después de darse cuenta de que les habían mandado unas mascarillas peores que las que habían comprado? Respuesta de Armengol. Y esa reclamación se hace antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Se hace en tiempo y forma, porque la Administración tiene unos tiempos, y es válido el primer día hacer la reclamación y es válido jurídicamente hacerlo el último día. Se hace la reclamación en tiempo y forma. Del dinero que entendemos que se nos debe a la comunidad autónoma, se hace la reclamación a la empresa. Dice, me habría gustado que todo fuera más rápido, pero la administración es mucho más lenta de lo que a mí me gustaría. Y hay una pregunta fundamental que ha quedado sin respuesta. ¿Quién del Ministerio de Transportes les puso en contacto con la empresa de la que después cobró supuestamente las comisiones Koldo? ¿Fue Koldo quien le hizo la entrada a esa empresa en Baleares? ¿Fue Ábalos? ¿Quién fue? A mí, ni a mi gobierno, nadie es nadie. Ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó,
ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni claro, pero es que nadie pregunta quién le dio la orden, quién le presionó, quién le coaccionó. La pregunta es quién le hizo llegar la oferta de la empresa que después se demostró que era la puerta de entrada de la trama. ¿Quién le dijo, aquí hay una empresa con mascarillas, negocia con ellos si quieres, ¿no? ¿Quién del Ministerio de Transportes? Estamos insistiendo en quién del Ministerio porque ellos mismos han dicho que fue del Ministerio. Su equipo ha dicho, nos fiamos de esta empresa porque venía de Fomento. Claro, ¿quién del Ministerio de Fomento? ¿Por qué no se contesta esa pregunta? Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no contestar a esa pregunta que los periodistas, por cierto, le han hecho 1, 2 y 3 veces? ¿Qué persona del Ministerio de Fomento se pone en contacto con qué persona de su gobierno de Baleares para que se eligiera a la empresa relacionada con la trama de Koldo para comprar las mascarillas? Gracias. Presidenta, buenos días. Incidiendo en la explicación que acaba de dar la pregunta de mi compañera, por descartarlo, ¿usted nunca tuvo contacto, no le llamó el exministro Ábalos, el señor García Koldo, para pedirle comprar estas mascarillas de esta empresa que se está investigando? Presidenta, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría insistirle por el nombre. ¿Quién de la trama Koldo, si hubo alguien, el nombre? ¿Quién se puso en contacto con el gobierno balear? ¿Quién se puso en contacto con el gobierno balear? Bueno, pues no hay respuesta a eso. A lo que se ha contestado Armengol es a la pregunta de si se ha planteado dimitir, como le ha pedido el PP. A todos los miembros del Gobierno nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios, de empresarios, de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario, de administraciones, de ministerios, de instituciones, de ayuntamientos. ¿Y qué se hacía? Que esto es la clave, es que esto es lo importante. Se enviaban todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud. Esta es la respuesta que daba Francina Armengol a ese quién les habló de esa empresa, ¿no? Y decíamos que a lo que ha contestado es a la pregunta de si se ha planteado dimitir, que es algo que le pide el PP, específicamente el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Es como mínimo sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que sale en el sumario. No voy a decir nada más. Miguel Tellado, grupo parlamentario del PP, aparece en el sumario. Koldo dijo que iba a hablar con él cuando intentaban frenar la reclamación del dinero, estando ya el PP gobernando en Baleares. No consta que se produjera esa conversación. ¿Qué análisis hacéis de las explicaciones que ha dado hoy la presidenta del Congreso? Lola García, empiezo por ti. Bueno, yo creo que en la línea de lo que comentabas habría que distinguir lo que es la trama que afecta a lo que era el Ministerio de Fomento y ahora Transportes, que está bastante claro, por ejemplo, que este secretario general que ha sido cesado hoy pues tenía una relación de bastante compadreo con Koldo García y que ya solo eso supone que la pérdida de confianza debe ser instantánea, más allá de que después el sumario y la investigación judicial vaya más allá o demuestre lo que tenga que demostrar. Y otra cuestión es el caso el caso Balear. Yo creo que efectivamente en este caso, para mí es que, insisto, lo dije el otro día, me parece que hay una gran similitud con lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid. Es decir, son dos administraciones a las que una serie de presuntos delincuentes les hacen una estafa. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, que al final se está investigando, se quedó muy claro que me estoy refiriendo al del hijo del duque de Feria, muy claro que quien que quien había hecho de intermediario, quien había puesto en contacto a los presuntos delincuentes con la administración, en este caso el ayuntamiento, era el primo del alcalde. En este caso nos estamos quedando sin saber quién es, pero creo que es bastante fácil deducir que tiene que ser alguien del Ministerio de Fomento que le hizo esa sugerencia. Entre esos múltiples mensajes que explicaba la expresidenta Balear que le llegaron, pues algo le debió llegar del ámbito del gobierno y del ministerio, en el sentido de que esa empresa le podía proporcionar mascarillas. Ahora bien, queda todavía pendiente saber efectivamente por qué no se reclamaron daños o no se reclamó una indemnización por parte de esa empresa si se había recibido un producto en mal estado, como también en el Ayuntamiento de Madrid, justamente porque tampoco se hizo ninguna reclamación
Es decir, creo que es muy similar y entonces me parece que hay que distinguir, porque tenemos esta tendencia, y los políticos lo están haciendo muy, muy visible, a meter todo en el mismo saco y a considerar que todo es corrupción, todo lo mancha, creo que las cosas se tienen que discernir y se tienen que calibrar en su justa medida. Diego. A mí la intervención de la presidenta Armengol me ha resultado decepcionante en ciertas direcciones que voy a intentar Por cierto, reseñar. déjame concretar una cosa. Me puntualiza Guillermo Lerma, nuestro compañero y el corresponsal parlamentario de la cadena SER, que la semana pasada Armengol hizo unas breves declaraciones ante los periodistas en el pasillo del Congreso. Había sido la primera comparecencia como tal en esa estructura, en el escritorio del Congreso, pero la semana pasada hubo unas breves declaraciones ante los periodistas. Yo creo que lo primero que decepciona, y yo creo que esto es extensivo a todos los partidos políticos, es que cuando a un político se le pregunta por un caso de corrupción que le afecta a su partido, que comience a hablar de otros partidos. Yo creo que eso los profesionales de la comunicación no lo deberían tolerar, porque además no tiene nada que ver. Quiero decir que el mal ajeno no puede servir para justificar una rendición de cuentas que tiene que ejercerse siempre en primera persona. Hay algunas fugas. A mí me ha parecido especialmente pobre el discurso, pero incluso en los ladrillos compositivos del discurso. Ver a toda una presidenta del Congreso de los Diputados servirse de frases manidas como no todo vale en política, a mí me resulta decepcionante como artefacto retórico. Pero yendo al fondo de la cuestión, creo que hay cosas más graves, como que, por ejemplo, haya culpado a sus subordinados cuando señalaba que la contratación dependía de los técnicos. Luego también ha señalado algo que es importante porque es una falsedad. Ha dicho que nadie estaba investigando los contratos de su administración. Eso es falso. Desde ayer a las 7 de la tarde sabemos que la Fiscalía Europea está efectivamente investigando tanto las contrataciones en Canarias como las contrataciones en Islas Baleares. Luego también es especialmente relevante la contradicción en la que entra cuando señala por qué custodiaron, es decir, por qué no destruyeron el material. Primero lo que señala es que se puede utilizar como material quirúrgico, pero que no pueden servir para la protección del COVID, y luego lo que dice es que la han conservado entera para devolverlo y recuperar el dinero. Pero la pregunta fundamental, y además lo bueno es que ya tenemos la respuesta, es efectivamente quién fue la persona que establece el contacto con el gobierno balear y si es del Ministerio de Transportes o no. Antes hemos comenzado señalando la noticia relativa a la dimisión en Puertos del Estado y se han mencionado dos nombres. Uno es Aldama y el otro es Íñigo Rotaeche, que era la segunda, la mano derecha de Koldo. Bien, pues ABC hace unos minutos ya ha publicado que efectivamente el contacto que sirve al gobierno balear para contratar, digamos, este paquete de mascarillas es efectivamente Íñigo Rotaeche, que contacta directamente con el director de gestión y presupuestos del Servicio Balear de Salud, Manuel Palomino, y además no lo hace a su correo institucional, sino que lo hace a su correo personal. Cuando esto sale y cuando efectivamente se constatan estos hechos, cabe pensar que efectivamente cuando la presidenta Armengol por 3 ocasiones ha decidido no contestar a los compañeros periodistas es que efectivamente quería ocultar que fuera efectivamente Íñigo Rotaeche la persona que estableció ese contacto. Y creo que esto lo vamos a ver en numerosas ocasiones. ¿Y cuál es el sentido de ocultar eso? ¿Quiere decir el sentido político de ocultar eso? Yo tampoco lo entiendo, porque creo que además, y lo estamos viendo, es decir, bueno, también lo vimos, es decir, con el caso del secretario general de Puertos del Estado, también vimos que negaban efectivamente ningún tipo de contacto. Y yo creo que los próximos días vamos a ver en numerosas ocasiones a personas que han dicho algunas cosas, no entrar en contradicciones, como decía la vicepresidenta María Jesús Montero, sino a fin de cuentas señalar que su discurso y que ese testimonio había sido falso. Entonces yo creo que este conjunto, digamos, de pobres contradicciones o de falsedades, como digo en algunos casos de la presidenta Armengol, sin que esto sea una acusación directa a su persona, sí que exhiben, digamos, una falta de responsabilidad política evidente. Bernabé. Pues a mí la intervención de Armengol me ha parecido interesante, aunque equivocada. Es decir, creo que demuestra su intervención cuáles son los errores que está cometiendo el gobierno desde mi punto de vista en este caso y el PSOE en su conjunto. Porque creo que las cosas, según vaya avanzando la investigación, iremos enterándonos de más cuestiones, pero desde mi punto de vista ya hay algunas claras. Y a mí me parece que la frase definitoria de la intervención de Armengol es esta de nadie nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó. Hombre, claro, es decir, alguien te obligó. Te mandó un correo a alguien, te dio una orden a alguien desde arriba. No. Simplemente la propia dinámica de los acontecimientos hizo que tu administración, ahora aportaba Diego la persona que pudo tener el correo y tal, tiró de quien era conocido.
¿Y quién era conocido? Pues quien había llevado ya contratos adelante en un ministerio y por tanto tenía como el plus de tener, bueno, pues un conocimiento, digamos, de dentro de la casa. Había otras muchas empresas, pero ¿a cuál te tiras? A la que ya crees que conoces, a la que ya crees que tiene, bueno, pues un plus de conocimiento y de normalidad. ¿Por qué digo esto? Porque al final creo que el gobierno se está enrollando, debido evidentemente a las presiones políticas enormes que está teniendo el PP, en intentar darle a todo un aura de severidad, cuando quizás debería admitir algo que es difícil de admitir, que es que las cosas se hicieron mal desde el primer momento. Cuando sucedió el caso de la estafa al Ayuntamiento de Madrid, yo recuerdo pensar que alguien del Ayuntamiento se tenía que haber llevado dinero. Porque si no, ¿cómo era posible que contrataran con aquellos dos andovas que aparecieron por allí, que uno se las daba de clase alta, que ha venido a través del primo del alcalde? Yo pensé, alguien se tiene que haber llevado dinero dentro. Y no, según nos dijo la justicia, nadie se había llevado dinero. Fue mucho más fácil, fue aparecer por allí en ese momento de gran tensión y de gran turbación, con que aparecieran levantando la mano diciendo yo soy conocido de tal, entraron de forma directa. Por eso el Ayuntamiento de Madrid no denunció. Tuvo que ser el SEPLAC, el servicio del Banco de España, quien se dio cuenta del asunto, porque en el Ayuntamiento de Madrid eran conscientes de que denunciar esto era destapar que les habían colado una buena. Al final, ¿qué estamos viendo? Que en aquellos momentos era tan sencillo, cuando se bajaron los controles, acceder a las administraciones públicas, como muchas veces por desgracia pasa en este país, dándotelas de importante y dándotelas de que tienes un control del sector sanitario que realmente no tienes. ¿Qué es lo que yo analizo, creo que ha podido ocurrir en todo este asunto? Que esta gente de la trama, que por cierto, nada más que hay que ver en qué se gastaban el dinero en ese tipo de cuestiones sorteras, de Ferraris en renting y este tipo de situaciones, les hizo falta entrar al ministerio a través evidentemente de Koldo, que es quien ha cometido el delito, y con que tuvieran un contrato hecho, les valió para que el resto de contratos cayeran pues como una línea de dominó, uno detrás de otro, porque ya una vez que habían conseguido el primero, los siguientes estaban ahí. ¿Esto nos debe tranquilizar? No, al contrario, esto nos debe poner en alarma, que en aquellos momentos, debido a la situación que vivimos, al rebajarse los controles y al adjudicarse los contratos a dedo, aquello fue un chalaneo. Y al final el tipo que tenía un poquito de viveza llegaba y lo hacía. Claro, reconocer esto es duro. A lo mejor hay que concluir que los controles están bien, que efectivamente. Que nos funcionan más o menos. Y había que concluir más cosas, que era, en fin, habría que concluir más cosas. Oye, ¿por qué no teníamos capacidad de producir mascarillas? ¿Por qué la administración pública no tenía capacidad de importar por ella misma este tipo de material sanitario y tuvo que recurrir a estos comisionistas de medio pelo? Si es que ahí está el problema. Si esto se reconociera, el caso desde mi punto de vista se entiende más sencillo. ¿Cuál es el problema? Que por no reconocer esto, creo que desde mi punto de vista, al final se está añadiendo una serie de sombras. Oye, algo que lo mismo dentro de 2 semanas nos enteramos de otra cosa y todo este análisis que estoy haciendo se me cae. Pero en principio la sensación es que todo es más sencillo de lo que parece. Una lanza en favor de las administraciones, incluso de las administraciones socialistas que no entraron por ese aro. Y yo creo que eso también explica algunas cosas. Tenemos ejemplos como Castilla-La Mancha, como Aragón y como Asturias, que se les ofreció participar de esta trama y rápidamente dijeron que no. Yo creo que eso es un buen signo de lo que son gestores diligentes frente a otras personas que, como estamos empezando a ver, no solo no lo son, sino que comienzan a mentir y efectivamente tienen las patas muy cortas estas mentiras, y yo creo que hay que felicitar a los compañeros de muchas cabeceras. Antes se ha mencionado el Periódico de España, se ha mencionado El Mundo, porque se están haciendo labores de investigación que efectivamente son relevantes. Pero creo que esto no es simplemente una historia de pillos y de personas que puntualmente efectivamente se pueden llevar una comisión excesiva. Yo creo que lo que convierte efectivamente este acontecimiento en algo que tiene una enorme relevancia, más allá de la extensión que estamos viendo, es que la persona que ahora mismo está en el centro de esta trama es alguien que ocupaba un papel absolutamente principal en el Ministerio de Transportes, es alguien que tuvo contacto con 2 secretarios, contacto íntimo, de intimidad, digamos, con 2 secretarios de organización, como son Santos Cerdán y como es José Luis Ábalos, y que fue la persona que vigiló los avales del que hoy es presidente del gobierno cuando concurrió a la Secretaría General del PSOE. Es decir, no es alguien que pertenezca a la periferia
del sociograma, insisto, de las personas que más poder tienen hoy en este país. Y asumiendo, y yo de verdad pienso que muchas personas han sido víctimas y personas que tienen responsabilidad política y que han podido ser víctimas, a veces también hay que responsabilizarse de lo que hacen algunos subordinados. Yo por eso antes decía, yo estoy seguro, abuela pluma, que Francina Armengol no es una persona que sea corrupta, y lo puedo creer. Pero sí existe una decepción cuando la vemos lanzar balones fuera, cuando no vemos asumir responsabilidades políticas en primera persona y uno lanza a sus subordinados y dice que han sido los técnicos, o cuando tiene dos versiones distintas para explicar por qué han custodiado el material que efectivamente era defectuoso o por qué se guardan cierta información. Entonces yo creo que ahora, a falta de que sigan avanzando las investigaciones periodísticas, que ya os digo, van a seguir, que se pueda efectivamente ejercer con diligencia y responsabilidad los cargos públicos. Sí, y de eso se está a tiempo. Pero antes una cosa, cuidado con lo circunstancial, porque lo de que Koldo una vez vigiló los avales del presidente del gobierno cuando se presentó a las primarias en el año, si no me equivoco, 2014 o 2017 en las segundas, estamos hablando de algo que sucedió 7 años antes de este caso de corrupción. Es decir, al final, si actuamos de esta forma circunstancial, evidentemente podemos relacionar con la trama de corrupción pues hasta el Papa de Roma. Evidentemente hay que buscar, yo creo que sí, hay que buscar titulares, algunas veces en la prensa, pero esto nos lleva evidentemente a usar esta especie de relaciones, evidentemente, que ha habido y ha existido, porque este era un tipo que estaba cerca de lo que era la órbita de poder, evidentemente, dentro del PSOE, que al final, claro, todo lo que ha ocurrido antes del caso de corrupción no implica una cuestión ni mucho menos ilegal. Pero era alguien con antecedentes penales, ¿eh? Yo vuelvo a la cuestión del sociograma, es decir... Que era alguien, y esto yo creo que yo lo he comentado por aquí alguna vez, mira, los partidos políticos, pobrecito del partido político que se piensa que puede funcionar sin gente que sepa mancharse. El problema de la gente, hombre, el problema de la gente que se mancha, y en este caso estoy hablando de Ábalos, es que hay veces que se les olvida exactamente dónde está la línea entre donde te puedes manchar y donde no. Esto sucede en todos los partidos políticos. Y hay que tener en cuenta una cosa. La gran diferencia, por ejemplo, en el momento que hoy hemos visto a Armengol, desde mi punto de vista estriba en que el contrato que firmó su administración pública, en el fondo no era un contrato especialmente desventajoso. Es decir, les mandaron unas mascarillas que parecían correctas y es mediante un análisis que encarga la propia administración balear cuando se dan cuenta de que no es así. Pero ni siquiera es la estafa del Ayuntamiento de Madrid donde les cobran, en vez de 2,5 euros que les han cobrado aquí, 6 euros. Son ellos los que por otro lado se dan cuenta del asunto y lanzan adelante la investigación. Evidentemente queda la cuestión de por qué tardan tanto en denunciar el contrato. Tanto es así que la nueva administración balear de Provence es algo que no sabemos exactamente por qué ha tardado tanto en denunciar este contrato. Yo te hago un apunte de la misma manera que lo he hecho antes. ¿Creo que han sido los corruptos los que han tenido influencia sobre la administración popular? Pues yo no lo sé, pero a mí me parece que no. ¿Qué es lo que ha podido pasar? Que les dio igual. Es que esas son todas las cosas que ha podido suceder. Dadme un segundo, 10:27 de la noche, 9:27 en Canarias. Nos vamos en directo a Barbate. ¿Qué ha sucedido en el cuartel de la Guardia Civil? José María Benítez, última hora, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, pues el cuartel de la Guardia Civil de Barbate sigue siendo en el punto de mira desde la tragedia en la que 2 agentes fueron asesinados al embestir una narcolancha a su patrullera. Esta tarde un grupo de personas, delincuentes reconocidos de la localidad, rodearon el cuartel a grito de os tenía que pasar como los del puerto, en referencia a estos compañeros. Os tenía que pasar como a los del puerto. Exactamente, como los 2 compañeros que fallecieron dentro del puerto de Barbate. ¿Y esta gente quién era? Pues son delincuentes conocidos de la localidad. Por la tarde, por lo visto, la Guardia Civil había hecho un control de identificación de personas, había parado un vehículo que pues conducía a alta velocidad, lo fueron a identificar y cuando fue la Guardia Civil a identificarlos salieron a toda prisa, pero sí pudieron quedarse con la... intentar después de identificarlo, pues un montón de familiares y amigos y eso, pues se fueron a la puerta del cuartel. El cuartel de la Guardia Civil desde estos incidentes está a puerta cerrada, desde también unos incidentes que hubo hace unas fechas. Y bueno, pues un poquito de que se aceptaran esos gritos y otros como os tenemos que matar y tenemos armas. Según eso ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles en su portal de X. Os tenemos que matar, tenemos armas. Esto la gente, familiares de delincuentes gritando a los guardias civiles rodeando el cuartel en Barbate, es la leche. José María, muchísimas gracias, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Un saludo.
Hoy, además de la defensa de Francina Armengol, lo que ha hecho también el PSOE, el gobierno en este caso, ha sido verbalizar que tiene cerca ya el acuerdo con Junts para la ley de amnistía. Lo ha dicho la portavoz Pilar Alegría. Siguen sin concretar exactamente en qué va a consistir el acuerdo, qué va a cambiar en la ley, si es que va a cambiar algo para que los de Puigdemont apoyen ahora lo que rechazaron hace un mes. Y preguntada sobre si va a haber cambios en lo que tiene que ver con el delito del terrorismo, esta ha sido la respuesta de la ministra portavoz. El acuerdo está muy cerca. Y que lo verdaderamente importante de esa ley de amnistía es que salga impecable, constitucional, conforme a derecho europeo y firme en su objetivo, que es mejorar la convivencia en nuestro país. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia. Por la información que tú tienes, Lola, ¿qué podemos esperar de las próximas horas, días? Pues un acuerdo. En principio no querían dejarlo para el último momento. Lo que pasa es que esto lo vienen diciendo ya desde hace tiempo o es mañana o ya va a ser en el último momento. Pero por lo que comentan todas las partes, el acuerdo está prácticamente hecho. Ha habido algunas reticencias de última hora por parte de Esquerra Republicana con alguna cosa, pero no sabemos el contenido de qué es lo que se modifica. Todas las partes dicen que no es muy sustancial, pero que va a haber acuerdo, eso sí que te lo dicen. ¿Quién le iba a decir al PSOE que al final la ley de amnistía iba a terminar siendo su revulsivo después de unas semanas? En fin, Garrocho. Bueno, la noticia para mí no es tal porque desde hace mucho tiempo quienes anunciaban que podía existir alguna posibilidad de que peligrase esta ley de amnistía, yo creo que era muy claro que era imposible, precisamente porque se trata de un intercambio de privilegios privados, donde el gobierno necesita que esta ley de amnistía se apruebe para poder sobrevivir, y en el otro lado lo que son personas cuya propia vida, cuyos intereses personales son los que se están poniendo en juego. Entonces, en esta transacción de privilegios de una élite política con otra élite política, resultaba muy claro que efectivamente iba a llegar a un puerto de común supervivencia. Por eso, cuando escuchaba a la ministra portavoz decir que esto mejorará la convivencia, qué pena que no lo hubieran dicho, ¿verdad?, antes de las elecciones y fue conciliación. De modo que, como digo, era esperable y para mí no es noticia. Bernabé. Bueno, a mí me parece que hoy se ve más claro, desde luego que a finales de enero, el 30 de enero fue, si no me equivoco, aquella votación en la que se dejó caer la ley de amnistía, el enorme error que cometió Junts y por ende quizás la otra parte negociadora, el PSOE, por dejarlo todo para el último momento y no llevar adelante la primera votación de la ley de amnistía, porque está teniendo efecto, y esto sí me parece relevante, la tormenta desatada por el caso Koldo en todo esto. En el momento en que tú ves una debilidad en el gobierno, una debilidad por haber sido afectado por un caso que evidentemente pone en cuestión una de las principales virtudes con las que este gobierno se creó y que hasta ahora pues había cumplido. Creo que los participantes en la ley de amnistía son capaces de percibir que estos son trenes que pasan solamente una vez, que no te puedes andar con el bolo colgando y esperando a lo que había pasado hasta ahora, a la cuestión escenográfica, porque al final hay que recordar que en aquella votación que se dejó pendiente la ley de amnistía, todo tuvo que ver, tuvo un enorme componente de competencia entre Junts y RC, pero también evidentemente por una cuestión muy concreta que hemos visto en todas estas semanas, que es la intervención de los jueces, especialmente del juez de instrucción García Castellón, por situar pues el delito de terrorismo mediante una forma de especial interés en que aquellas situaciones que se dan en los juzgados al final tengan efectos en la política del país, ¿no? Esto tiene que salir adelante y creo que es uno de los pasos este próximo jueves muy probablemente para que lo veamos. Hola. Sí, yo lo que no estoy... Es verdad que ahora se presenta como un revulsivo, como decías, porque al fin y al cabo es apuntalar de alguna forma al gobierno y darle un poco de aire. Lo que pasa es que el gobierno lo relaciona con los presupuestos. Es decir, el gobierno considera que el sí a la ley de amnistía va acompañado de un sí a los presupuestos y yo de eso no estoy tan segura. O sea, de verdad, Junts... o sea, el PSOE le va a aprobar una ley de amnistía a Junts y Junts después va a coquetear con no aprobarle unos presupuestos al PSOE. No con no aprobarlos, pero no lo va a poner fácil. Es decir, para Junts digamos,
El acuerdo de la mesa del Congreso, por el que Armengol es presidenta, fue negociado a cambio de defender el catalán en Europa, que aún continúa pendiente, pero bueno, Junts reconoce que se están haciendo los esfuerzos para intentar que se reconozca. El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez es a cambio de la amnistía, pero del acuerdo de presupuestos aún no se han puesto a hablar. Y yo creo que tendrá relación, esto ya es una suposición, que tendrá relación con el contenido del presupuesto, pero que se va a tener que negociar y que no va a ser fácil. Quiero decir que creo que no va a ser instantáneo, una cosa y la otra y ya. Ahora que sí que pienso que hay ganas por parte de Junts de que se llegue a un acuerdo, y tiene razón Bernabé, el no de la otra vez yo creo que ha hecho reflexionar también en Junts, que es un núcleo muy pequeño en estos momentos el que está decidiendo sobre las consecuencias que podría tener hacer descarrilar a este gobierno, pues creo que todo eso influye, pero que no va a ser una cosa instantánea y tan en fin, tan cuesta abajo como cree el gobierno. Yo discrepo enteramente porque pienso que Junts lo está haciendo muy bien y que hizo además muy bien conforme a sus intereses, dejando caer la primera ley de amnistía. Es decir, la lógica de Junts es una lógica de extorsión, de extorsionador claro, que lo que busca siempre es sacar beneficio a cada paso. Y además esto se ve muy bien, ¿no? Cuando Santos Cerdán anuncia que la amnistía es un acuerdo de legislatura, se ve que aquello efectivamente no fue así, sino que fue un acuerdo de investidura. Vamos a ver que a cada paso legislativo Junts va a sacar los higas, y para que la lógica de la extorsión funcione, tú alguna vez tienes efectivamente que hacer sangre. Y ese hacer sangre yo creo que en Junts fue dejar que cayera la primera ronda, digamos, la aprobación de la ley de amnistía, sacaron la pistola, demostraron que efectivamente eran capaces de hacer daño. Hacer sangre, sacar la pistola. Un poco dramático, Bueno, entendedme, ¿no? Pero porque creo que sí que es una lógica de la fuerza, es decir, que lo que estás haciendo es intimidar y señalar. El pacto del Majestic debió ser una violación en toda regla. No, pero sí. Creo que de verdad que la metáfora puede resultar exagerada o no, pero creo que se entiende perfectamente, porque lo que es un intercambio de fuerza y es un ejercicio de coerción. Y lo que está demostrando Junts es que no va a haber absolutamente nada gratis. Y además esta no es mi teoría, es que lo dicen a cada paso. Es decir, uno de los beneficios que tiene Junts es que son muy claros en sus planteamientos y lo dicen a cada paso y dicen tienen cada una acto retórica legislativo exagerada también. Sí, pero normalmente es realista y además yo creo que sus intenciones son transparentes. Que sus intenciones son transparentes porque todo el mundo sabe cuál es la hoja de ruta de Junts. A mí me gusta, Diego, cuando dais especial relevancia a las palabras del adversario político. ¿Pero ese plural a quién afecta? ¿El dais? A los profesores de ética política. Porque por una cuestión, ¿no? Porque lo de que Junts siempre se expresa de una manera clara y vamos a ver, Junts tiene una capacidad teatral enorme, esto lo sabemos, ¿eh? Tanto es así que yo tengo dudas exactamente de cuál es su posición real frente a la ley de amnistía. Y te lo resumo muy claramente. Si tú te vas a la amnistía de los 70, la amnistía fundacional de este país, curiosamente, ¿sabes quién se negaba en redondo a ella? Y hay palabras durísimas en el Congreso de los Diputados. Manuel Fraga, por ejemplo. Oye, ¿cómo es posible que Fraga se negara? Porque tú veías que iba a ser una amnistía a favor de los presos políticos, del franquismo, tal cual. Claro, había otra cosa por detrás, que iba a ser una amnistía fundamentalmente también para todos aquellos cargos del franquismo que habían atentado contra los derechos humanos. Sin embargo, Alianza Popular de Manuel Fraga tenía una posición difícil, porque aunque algunos de ellos se podían ver beneficiados por la amnistía, no querían bajo ningún concepto que pareciera que aparentaban debilidad ante lo que alguna sociedad, la parte más racional de la sociedad española, consideraba un entreguismo a los rojos, por entendernos. ¿Qué es lo que pasa con Junts en este momento? Hombre, vamos a ver, ellos se van a beneficiar claramente de la ley de amnistía, faltaría más, directamente, por una cuestión penal. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Que políticamente, cuando la amnistía entre en juego, cuando la amnistía se aplique, a Junts se le ha acabado, repito, la cuestión del martirologio que hasta ahora han llevado adelante. Y esto es un problema político enorme para ellos. Porque después de esto, tiene muy poquito que ofrecer. No nos olvidemos que el señor Puigdemont, que es un señor que tiene grandes palabras históricas y que vive envuelto en el momento histórico desde hace 7 años. Ha hecho poco más en su vida política. ¿Cuántos presupuestos aprobó Puigdemont? ¿Cuántas obras e infraestructuras llevó adelante? Es decir, como político Puigdemont vale muy poquito si le quitamos el martirologio. Ojo,
yo lo he defendido siempre y lo sigo defendiendo, esta ley de amnistía es una manera efectiva de evitar una situación política en Cataluña. Se podría eternizar y podría dar a los independentistas catalanes una serie, bueno, pues de vivir eternamente en ese sueño de la independencia y del proceso. Esto es una manera, acabo, Lola, de dejarles aterrizar a quien quiera, pero a otros que no quieran aterrizar, de quitarles evidentemente, bueno, esta especie de retórica encendida de que España es irreformable. Lola. No, en la línea que decías, el último discurso de Puigdemont a la gente del Consell per la República, esto que montó en Bruselas para hacer como una especie de parlamento paralelo o de asamblea paralela. En ese discurso combinaba estas dos cosas que estamos comentando. Por un lado, no renunciaremos a la unilateralidad porque lo volveremos a hacer cuando podamos, en fin, toda esta retórica, pero por otro lado, lo novedoso del discurso, que la amnistía abría una nueva etapa en la que ya no era, en la que tenían que cambiar el chip. Y se estaba refiriendo precisamente a eso. Él decía, tenemos que cambiar el chip de la lucha antirrepresiva por hacer cosas dentro, hacia adentro. Es decir, convertirse en un partido útil para la sociedad catalana. Infravaloráis, creo que infravaloráis el egoísmo humano. Es decir, que le concedéis una importancia a los ideales y a los proyectos políticos que yo creo que en personas tan moralmente dañadas como Puigdemont no operan. Allí donde hay un interés privado, allí donde hay alguien que está efectivamente viviendo en el extranjero... la moralidad de la gente me resulta... Porque has dicho moralmente dañada. Sí. Hombre, yo creo, es decir, para mí Puigdemont no es un ejemplo de nada. Quiero decir, creo que ha ejercido públicamente y ha sostenido posiciones públicamente que son contrarias a los valores que yo defiendo. Es decir, que yo no renuncio a moralizar la política. Este es un discurso muy contemporáneo. No, yo creo que la política es profundamente moral. Yo creo que operan causas justas e injustas y yo creo que hay decisiones que efectivamente nos retratan. Y yo considero, y además sobre esto he escrito y no tengo ningún tipo de problema en señalarlo, que Puigdemont no es un ejemplo moral y que su trayectoria es contraria a los valores de democracia liberal que yo defiendo y patrocino. Y no pasa nada. Quiero decir que a lo mejor a él le parece que lo que yo defiendo es horroroso, pero para mí no es un ejemplo moral. Y entonces, en personas que tienen esa talla y a las que les hemos visto biográficamente construir unas trayectorias que me parecen profundamente dudosas, perdonadme, a lo mejor yo soy una persona con un acicate demasiado sospechoso, pero creo que evidentemente se mueven por variables mucho más personales que por ideales reales. Es decir, quiero decir, te lo digo que no están dispuestos, es que cuando imaginamos que efectivamente pueden estar preocupados por si el proyecto político e independentista se puede dañar en la siguiente pantalla, yo creo que estos señores están pensando en sus zapatos. Yo creo que está pensando, efectivamente. Claro. Pero es que para que se sostenga su artefacto en este caso, claro, que es Junts, tiene que conseguir que tenga votos. Pero lo primero es muy sencillo en política esto. Que estar es exonerado penalmente, porque si corre algún riesgo de tirársela, vivir en Waterloo tiene que ser dificilísimo. Yo creo que en este momento ya es bastante consciente de que eso va a llevar un tiempo. Y no nos olvidemos que pero que la formación política que ahora mismo está liderando tiene por delante unas elecciones catalanas que son esenciales para su supervivencia, eso lo tiene clarísimo. Y no por una cuestión idealista, si quieres por una cuestión personal o partidista o como lo quieras llamar, pero eso es me parece que es muy obvio. Mañana empieza Arco, la Feria de Arte Contemporáneo. Hoy el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha reunido con el Consorcio de Galerías de Arte y se ha comprometido a trabajar para rebajarles el IVA a las galerías, a la compra de arte contemporáneo. En estos momentos no tenemos todavía para la compra de arte contemporáneo un IVA reducido como tienen otros países de la Unión Europea, y sí he podido trasladarles que soy sensible a esta reivindicación y les he trasladado el compromiso de este ministerio para trabajar con el Ministerio de Hacienda de ver de qué manera podemos avanzar en esa dirección, que yo creo que sería extremadamente positivo. Piensen además que la nueva directiva sobre el IVA nos permite hacer este IVA reducido para la compra de arte contemporáneo, por lo tanto estamos viendo de qué manera también podemos recoger esa reivindicación y comprometerlos para hacerla realidad. El ministro ha publicado después un tuit en el que dice que se trata de una reivindicación histórica que debe ser atendida. Es cierto que es una reivindicación de toda la vida de los galeristas. Íñigo Leandro es de la Galería Leandro. España necesita un IVA cultural y un IVA reducido.
Esto es prioritario porque no estaríamos competitivos con otras economías vecinas y que dominan el mercado. La verdad que es asombroso porque yo cuando llevo tantos años de galerismo que cuando miro facturas y ventas del pasado siempre el IVA era mucho más pequeño, entonces no hemos hecho más que subir, que incrementar, ¿no? Sí recuerdo facturas con el IVA del 12%, del 14%, del 16%, del 18%, ¿sabes? Bueno, esto de que el ministro diga que hay que trabajar para rebajarle el IVA a la compra de arte contemporáneo ha generado una polémica inmensa en sectores progresistas esta tarde-noche. ¿Quiénes son los que pueden acceder al mercado de la compra de arte contemporáneo? ¿Tiene sentido rebajar el IVA a la compra de arte contemporáneo mientras no se le rebaja, por ejemplo, a la electricidad, que vuelve a subir al 21%? Hemos invitado al ministro Urtasun esta noche a que estuviera aquí con nosotros para que explicara su posición ante el revuelo que han generado esas palabras. No ha podido estar. Lo que nos transmite su equipo es, al contrario de algunas opiniones expresadas, esta no es una medida elitista, sino que situaría a los artistas plásticos españoles, muchos de los cuales ahora no pueden vivir de su trabajo, en igualdad de condiciones respecto a sus homólogos europeos. ¿Qué os sugiere esto, Bernabé? Bueno, pues a mí, para empezar, creo que me alegra ver a aquellos sectores políticos dentro de Sumar que despreciaron aquello del laborismo como una cosa de rojos desfasados, pues ver cuál es su programa político, ¿no? Las reivindicaciones históricas de la gente que compra arte. Vamos a ver, yo creo que evidentemente todo mercado cultural, pues el mercado de los libros, por ejemplo, ¿no? Yo he trabajado de librero mucho tiempo, tiene un IVA reducido. Esto es algo de lo que sin duda alguna beneficiamos pues todas las personas que hemos trabajado en la cadena del libro de uno u otro aspecto, pero claro, es que los libros los compra todo el mundo y resulta que el mercado de arte no. Pero oye, no pasaría nada, si fuera una cuestión solamente de que esto es una cosa que solo afecta a los ricos. Las leyes tienen que ser igual para todos, al final, independientemente del dinero que tú tengas. La cuestión, desde mi punto de vista, que opera por detrás de esto, es que las galerías de arte o el mercado del arte no se establecen únicamente como un sitio donde gente con una especial sensibilidad va a comprar obras de arte para ponerlas en el salón de su casa. Es fundamentalmente un mercado especulativo, y me explico muy rápido. Es decir, tú cuando vas a comprar arte contemporáneo de nuevos creadores, lo que estás buscando no es que te guste o no el cuadro, es que ese cuadro un marchante te asesora para que ha pasado un tiempo, teóricamente ese artista pues pueda tener más relevancia y tú después revendes el cuadro y sacas mucho dinero. Con lo cual, evidentemente, la rebaja de IVA carece de interés, porque evidentemente no se van a ver afectados positivamente los artistas que les van a comprar el cuadro al mismo dinero, y lo que se trata es que dentro de años ellos tengan, quiero decir, la revalorización de su arte no les va a afectar por el dinero que lo compraron en ese momento. Sino que es una medida que en todo caso beneficiaría a aquellos que especulan con el arte. Oye, que está muy bien que cada uno busque la forma de rentabilizar su dinero, pero no a costa de lo público, porque al final a mí lo que me sorprende es que un gobierno de izquierdas, un partido de izquierdas, un ministro teóricamente de izquierdas, vea que la forma que hay de apoyar los sectores artísticos es bajando el IVA. No, habrá que tener unas remuneraciones, habrá que tener una recaudación justa, pero luego pasar a buscar las formas de remunerar justamente a los creadores o incluso a los pequeños galeristas o incluso a los pequeños expositores. Y todo esto, evidentemente, lo puedes hacer mediante la promoción o lo puedes hacer mediante la subvención pública. Pero raramente al final va a ser siempre descontando los impuestos del Estado, porque si no, al final parece que esto del IVA es una cosa graciosa que hemos puesto para hacer daño a la gente, y no es así. Es un impuesto que se cobra en función, evidentemente, pues pues recaudatorio. Es un impuesto con la intención, evidentemente, de gravar de forma diferente a aquellos sectores que tienen pues una distinción económica diferente. Bernabé, Garrocho. ¿Te imaginas tener que volver a repetirlo todo? Mira, digo. De un tirón. Bueno, recojo porque estoy de acuerdo en mucho, y de hecho yo creo que el resumen fundamental final es bajar impuestos de un artículo que no solo es un artículo de lujo, sino que si hacemos un estudio efectivamente de a qué se dedica, digamos, la inversión en arte, es un depósito de valor o efectivamente una inversión en arte contemporáneo. Entonces la propia frase es casi extravagante y casi resulta una caricatura, ¿no?, del peor enemigo del ministro de Cultura, que le hubiera sugerido hacer una frase y simplemente verle decir que efectivamente es una reivindicación histórica. Casi anula la propuesta, porque no existe ni un solo sector económico que insistentemente, históricamente, no haya pedido que se rebaje el IVA para su propio producto.
producto, pero la historicidad de una reivindicación no la legitima, porque es obvio que cualquier productor lo que va a exigir es que su producto tenga un IVA reducido. Y en este caso ya digo que casi frisa, ¿no?, la caricatura, porque es una élite hablando para otra élite, que yo ya ni siquiera entro a valorar si es justo o injusto la subida o bajada del IVA. Lo que parece claro es que con unas categorías, de nuevo, moralmente razonables, parece que esto se adecúa a regular con un discurso que aspire a ser progresista. Lola García. Bueno, yo creo que hay que distinguir. Una cosa es que se pudiera aplicar un IVA más reducido a la venta de obras de arte por parte de los artistas o de las galerías de un determinado tamaño, y otra es los revendedores o los subastadores. Ahí sí que creo que, en fin, que no son situaciones similares. Y es verdad que el mundo cultural necesita una cierta ayuda para prosperar por parte de lo público. Se puede buscar a través de estas vías o se puede buscar a través de otras, pero me parece que no es la misma situación. Pues eso, un artista o una pequeña galería de arte que tiene unos márgenes más pequeños que no eso, los revendedores que compran en la galería, los vuelven a vender, los revalorizan, hacen negocio con ello, lo convierten en una inversión especulativa en muchas ocasiones, o las grandes empresas de subastas. No, pero sí, seguro que si luego la propuesta va al detalle, puede ser incluso más comprensible lo que queráis, pero esto es algo ya que hemos visto en algunos ministros más de Sumar. O sea, el pan cuando se pone en el mostrador tiene que venir cocido. Y lo hemos visto con la ministra de Sanidad. Ahora en eso tienes toda razón. Ahora lo hemos visto con el ministro de Cultura. Lo hemos visto, bueno, con alguna otra propuesta que a lo mejor... Como lo de los restaurantes. Claro, es decir, oye, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? ¿Lo tienes claro o no lo tienes claro? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿A quién va a afectar? ¿Qué? Entonces, hombre, si la propuesta ya está completamente cerrada, pues ya se puede, digamos, criticar con una mayor coherencia. También hay que leer el momento político. Es decir, estamos en un momento socioeconómico, mejor dicho, en la que los precios han subido mucho, en la que mucha gente lo está pasando mal para llegar a fin de mes, en el que el aceite está a 10 euros, y claro, evidentemente esta reivindicación, que el ministro la asuma, pues ha despertado una ola de indignación entre la gente de izquierdas y también de derechas, pero quiero decir, especialmente en el sector de la izquierda, porque es que se observa muy poco olfato político. No puede salir con esto en este momento y de una forma, repito, no especialmente mesurada. Sobre todo es un disparate, yo creo, desde el punto de vista de comunicación política. ¿Cuántos españoles, pero si los pudiéramos contar, han respirado aliviados porque por fin el IVA del arte contemporáneo ha bajado? Es decir, el planteamiento es un delirio, y fijarnos... No ha bajado, no ha bajado. Dice que va a estudiar, se puede bajar. Nadie ha respirado aliviado. Bueno, es consecuencia de una reunión, ¿no? Sales de una reunión y te preguntan y haces un discurso que complace a aquel con el que te acabas de reunir. Este es el problema muchas veces de la política, ¿no? A golpe de acachofa. Sí, pero el discurso elitista, hoy, por hablar de un medio que no es el mío, en el Confidencial, González Ferriz ha sacado un artículo muy interesante en el que subrayaba la condición elitista permanente del ministro de Cultura. No es la primera vez. Entonces, yo que les exijamos tan poco comunicativamente a políticos profesionales, digamos, y que ostentan, digamos, cargos de tanta responsabilidad, de nuevo me parece un poco decepcionante. Y el argumento fácil de imaginar al pobre galerista, recordemos que eso lo podemos hacer con cualquier negocio. El pobre panadero, la pobre persona que tiene un taller mecánico. Es decir, siempre podemos imaginar sectores vulnerables o negocios que son pequeños. La pregunta es, ¿el arte contemporáneo hoy en España es el artefacto que tiene que someterse a un IVA reducido? Yo creo que cuesta mucho desde la izquierda, y ya no simplemente desde la izquierda, sino desde cualquier posición política que tenga una mínima sensibilidad social, pensar que eso es progresista. Bueno, quien progresista no es Luis Argüello, nuevo presidente de la Conferencia. Has visto, cómo enlazo. Luis Argüello, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española. Los obispos lo han elegido hoy. Presidente, este señor, arzobispo de Valladolid, era la opción conservadora. Dentro de lo conservadora que es la Iglesia Católica, tenían la opción de apostar por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, que un progre tampoco es, pero bueno, más alineado con el ligero aperturismo que representa el Papa Francisco. Pero los obispos han optado por Argüello, que representa ese perfil, digamos, más conservador. Lo bueno que tiene que hayan elegido a alguien que en su día fue secretario general de la conferencia y portavoz de los obispos españoles es que sabemos de su propia boca lo que opina sobre casi todo. Es un señor que tiene mucha hemeroteca. Alejandro Becerra. Sí, Argüello es muy prolífico en sus opiniones acerca de asuntos como la eutanasia. La radical dignidad de la vida humana
hace que pensemos que provocar la muerte de manera activa nunca es una buena solución. Especialmente beligerante respecto al aborto. En agosto de 2022, cuando se aprobó la reforma de la ley para que las menores no tuvieran que pedir autorización o eliminar ese periodo de reflexión de 3 días, decía esto. Es verdaderamente trágico. En una situación de invierno demográfico no se puede considerar progresista la imposición de la voluntad de poder y del derecho a decidir de una persona sobre alguien tan frágil, tan vulnerable. También cargó contra la ley trans y el cambio de sexo registral incluso antes de publicarse el borrador de la ley. A la hora de poder cambiar de sexo y por tanto ir al registro y decir yo no me llamo Antonio, sino que a partir de ahora me llamo Maripili, la categoría es el sentimiento. Solo el sexo sentido, no el sexto sentido, sino el sexo sentido, puede ser suficiente para algo tan serio. Un año antes, cuando la policía retuvo el autobús de los ultras de Hazte Oír, en el que ponía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, Argüello decía sentirse perplejo por ello. Expresó la perplejidad de que se pueda decir negro y no se pueda decir blanco, o blanco o no negro, y que al mismo tiempo no se pueda expresar algo que parece sencillo de poder decir, ¿no? Que los niños son niños y las niñas son niñas. Fue muy sonado cuando dijo que la Iglesia tenía derecho a elegir hombres, pero según él, un tipo muy concreto de hombres. Y dentro de esta configuración de varones célibes, pedimos que se reconozcan y que sean enteramente varones, ¿no? Y por tanto heterosexuales. Horas más tarde tuvo que salir a pedir disculpas. Yo esto lo he expresado diciendo enteramente varones, queriendo expresar que todo lo que la condición sexual, de género y de orientación o tendencia lleva consigo, pero reconozco que al saltar esto a un titular de prensa, sobre todo si se dice además de manera negativa, diciendo los homosexuales no son perfectamente varones o enteramente varones, yo lamento esa expresión, no es lo que he querido decir. Sobre los abusos en el seno de la Iglesia, cuando era portavoz de la Conferencia Episcopal, minimizó el asunto y criticó que solo se pusiera el foco en la Iglesia Católica. Nosotros pensamos que el protagonismo del conocimiento de los casos, por otra parte, pequeños casos. Y por último decía esto sobre la prescripción de los delitos de abuso. Pero nosotros en todo caso hemos abierto procedimiento canónico, aun en los casos de hace 40 años, teniendo en cuenta que la prescripción es un logro de nuestra civilización y que sirve de algo en el derecho, ¿no? Por eso también hay que respetar a todas las personas, porque no podemos juzgar con la mentalidad de hoy cosas ocurridas hace 40 años, ¿no? Y cosas además no de una extraordinaria gravedad, ¿no? También ha cargado en varias ocasiones contra la Agenda 2030, contra las relaciones poliamorosas que impone la cultura dominante y llegó a defender en Twitter a quienes rezan frente a las clínicas abortivas. Hora 25. Hora 25. Hi everyone, good Super Tuesday to you. We're glad you're with us. I'm Vicky Wynn. You know what day it is. It is Super Tuesday. Voters are heading to the polls in 15 states on this Super Tuesday. President Biden and former President Trump are looking to Super Tuesday after the Supreme Court. Ya está en marcha el Supermartes, el día en el que las nominaciones demócratas y republicanas a la Casa Blanca quedan ya decididas porque se votan las primarias de cada partido en 16 estados y en un territorio, Samoa Americana. Republicanos y demócratas eligen en este Supermartes a 1/3 de los delegados para sus congresos, así que es una fecha que casi siempre decanta ya definitivamente las carreras presidenciales dentro de cada partido. Esta vez lo va a hacer. En el lado demócrata es que no hace falta ni decantar, no hay emoción porque el presidente Biden no tiene rival. Y en el lado republicano lo que se espera hoy es un certificado de defunción política de la única persona, mujer, que ha intentado poner pie en pared al retorno de Donald Trump, que es su ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley. Corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. La gente está votando ya, Sara, a esta hora. Va a ser una noche larga. Sí, del todo larga. Es la cita hoy más importante de esta fase de las primarias y supone un punto de inflexión en la carrera para liderar el partido, aunque esta vez estamos, quizás, como decías, ante el supermartes menos reñido de la historia. Trump continúa imparable, sumando victorias, delegados, el apoyo de figuras clave del partido y de seguir arrasando podría conseguir los delegados necesarios para coronarse como líder, como candidato oficial, antes de que acabe el mes. Recordemos que además Trump se ha negado a debatir con sus rivales, lo que también ha contribuido
contribuido a que esta campaña pues sea de lo más atípica. Nikki Haley había prometido aguantar hasta esta noche, veremos qué ocurre y cómo se interpretan sus resultados. Y en el Partido Demócrata tenemos al presidente Joe Biden, que cuenta con el apoyo de su partido. Hay 2 candidatos alternativos, pero sin apenas posibilidades. Pero lo cierto es que su edad, sus lapsus y la guerra en Gaza le están pasando factura. Así que los resultados de esta noche se leerán muy probablemente en clave nacional, pensando ya en noviembre. Cosas concretas. De todos los resultados de esta noche hay un estado del que tendremos que estar especialmente pendientes, Sara, que es Carolina del Norte, que es el principal de los swing states. Estos estados que basculan de un lado a otro, a veces ganan los republicanos, a veces los demócratas, y últimamente atina bastante la población de Carolina del Norte respecto a lo que pasa después en noviembre en las presidenciales. Sí, así es. Habrá que estar muy pendiente de ese estado, el estado bisagra más importante de esta noche, pero luego también hay estados como California y Texas, que son los territorios con más delegados de todo el país. Texas, además, es un punto caliente por la crisis migratoria en la frontera, que es uno de los temas que más preocupa a los estadounidenses. Y sin ir más lejos, teníamos la semana pasada allí a Biden y a Trump haciendo campaña el mismo día. Luego, estados como Vermont, Virginia o Utah podrían darle un impulso a Nikki Haley, y los demócratas van a prestarle mucha atención a Minnesota, por ejemplo, porque hay una fuerte presencia de población árabe. Lo vimos la semana pasada en Michigan, en las primarias, el estado con más musulmanes del país y donde más de un 13% de los votantes, unos 100.000 ciudadanos, votaron en blanco, escribiendo en la papeleta no comprometido, básicamente para castigar a Biden por su gestión de la guerra en Israel. Esta noche podría ocurrir más o menos lo mismo. Algunos sondeos calculan que otros 10.000 ciudadanos, no tanto como 100.000, pero 10.000 podrían recurrir a este voto protesta. ¿A qué hora tendremos resultados ya definitivos, Sara? ¿Hora peninsular española? Pues no lo sé, la verdad. Los primeros colegios electorales cierran a vuestra medianoche, pero el último, que es el de California, cierra a las 5 de la madrugada, hora española, así que no vamos a tener resultados definitivos a primera hora de la mañana para el hoy por hoy, pero sí podríamos ya saber por dónde van los tiros. Me encanta que vayamos para el hoy por hoy, pero para hora 14 sí, o sea, vamos pidiendo el día en función de los programas de las... Vamos prolongando. Oye, Sara, hay una pregunta que se hace todo el mundo, y es ¿por qué Nikki Haley ha llegado hasta aquí? ¿No? Cuando ya hace tiempo que quedó claro que no tenía ninguna opción, ¿por qué ha seguido metiendo millones y millones de dólares en una misión casi imposible? Bueno, es la gran pregunta, ¿eh? Haley aguanta, básicamente, es lo que aquí se comenta, porque cuenta con el apoyo de grandes donantes conservadores que en ella ven pues una candidata mucho más estable que Donald Trump, ¿no? Y este apoyo representa una fracción importante del Partido Republicano, cada vez más radicalizado y bajo la influencia de Donald Trump. Pero claro, llegados a este punto es normal preguntárselo, ¿no? Y la noche de hoy será determinante para definir su futuro. Suponiendo que se cumplen las predicciones y que no logra ganar impulso, Nikki Haley tendría varias opciones, ¿no? Suspender campaña y apoyar a Trump, algo que parece poco probable, suspender campaña y guardar silencio y ver qué pasa, o seguir en la carrera como una candidata independiente, ¿no? Para representar a este republicano moderado descontento con Donald Trump. Veremos qué ocurre, aunque lo que se comenta aquí en Washington es que Haley sí tiene aspiraciones de futuro a pesar del fracaso que se le avecina esta noche, este certificado de defunción que comentabas. Sara, gracias. Un abrazo. Sobre elecciones, Venezuela ha anunciado esta noche que convoca presidenciales el día del nacimiento de Chávez, el 28 de julio. Lidia Ramón. Una fecha que pone en marcha un proceso electoral complejo y muy cuestionado, en el que Nicolás Maduro ya se ha asegurado de no tener una contrincante que le pueda hacer sombra al vetar a María Corina Machado, la candidata de la oposición que lidera la mayoría de las encuestas que se han hecho públicas en los últimos meses. Las elecciones se celebrarán, como decías, el 28 de julio, el día en el que nació Chávez. Un anuncio que ha hecho hoy el Centro Nacional Electoral de Venezuela, coincidiendo también con el aniversario de la muerte del máximo referente del régimen bolivariano que lleva gobernando el país más de 2 décadas. Hora 25. Aimar Bretos. En Valencia, PP y Vox se han cargado el premio Guillem Agulló. Es un premio que entregaba cada año el Parlamento Autonómico, el Corts, para distinguir a quienes luchan contra delitos de odio. Agulló fue un joven antifascista asesinado por un grupo de neonazis en los años 90. En 2016 hubo unanimidad de todos los grupos, PP incluido, para firmar una declaración institucional de homenaje en les Corts. Pero ahora que el PP depende de Vox, Vox ha podido eliminar el premio y el PP ha accedido. Isabel Villar.
Es un premio que se entregaba cada 25 de abril y que en estos años ha ganado, por ejemplo, la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación, un galardón que nació de una declaración institucional del año 2016. Entonces, sin Vox en les Corts, la firmaron todos los partidos, también el PP. És una declaració institucional signada per tots els grups parlamentaris que a mi em fa especialment feliz y es lo primero que celebró el que entonces era presidente de la Cámara Autonómica, Enric Morera, de Compromís, el día en que se aprobó esa declaración en memoria del joven asesinado en el 93 por un grupo de neonazis, aunque solo condenaron al que le apuñaló en el corazón, a Pedro Cuevas. Al resto lo absolvieron, a él lo condenaron a 14 años y salió a los 4 por buen comportamiento. Además, la justicia nunca lo consideró un crimen político, sino una pelea juvenil. De ahí que en las manifestaciones en memoria de Agulló, aún hoy, se escuche ni olvide ni perdón. Hubo aplausos también en les Corts el día en que se aprobó esa declaración institucional. Guillem Agulló, ni oblit ni perdó. Aplausos para esa declaración que en su último párrafo a lliurar un premio incluía la creación de ese premio específico a personas o iniciativas que lucharán contra delitos de odio, xenofobia o racismo. Eso lo firmó el PP, pero han pasado 8 años, Vox está en el gobierno valenciano junto al PP y eso lo cambia todo. La ultraderecha quería cargarse el premio, así lo registró en una iniciativa en les Corts y el PP ha votado a favor. El argumento es que fue Enric Morera quien puso de forma unilateral el nombre al galardón. Finalizando la legislatura, las declaraciones institucionales decaen. No había continuidad a esa declaración, una decisión libre que adoptó el anterior presidente del les Corts. Esto lo dice Miguel Barrachina del PP, pese a que el texto que firmó su partido incluía la creación de ese premio. Los socialistas acusan a los populares de romper consensos, de tragar con todo lo que plantea la ultraderecha. José Muñoz es su portavoz. Lo que más nos preocupa es que este consenso se rompa con la aquiescencia, con la complicidad del señor Mazón, presidente que debería ser de todos los valencianos y que cada vez lo vemos más escorado. Y desde Compromís, és una nova prova més de que el PP s'agenolla. Joan Baldoví sostiene que el PP se arrodilla una y otra vez ante las exigencias de la ultraderecha. Guillem Agulló es el padre de Guillem, el joven de 18 años cuyo nombre llevaba este premio contra los delitos de odio. Señor Agulló, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué ha pensado cuando ha conocido que PP y Vox eliminan este premio? Pues la verdad es que lo esperábamos, es una agresión más y delante de las agresiones fascistas pues hay que ser cada día más antifascista. ¿Con usted o con la familia se ha puesto alguien en contacto para anunciarles que esto iba a pasar? No se ha puesto nadie en contacto con nosotros, aunque lo esperábamos porque era lógico, tenían que ser consecuentes con su manera de pensar, que es todo lo contrario de lo que pensaba mi hijo y nosotros, y por lo tanto nos han hecho un favor, porque la verdad no hubiésemos aceptado un premio de manos de Vox, que es la ideología que alimentó el asesinato de mi hijo. Señor Agulló, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bernabé, ¿qué te sugiere esto? Pues mira, en primer lugar me sugiere que si va a haber en algún momento que sepamos que el Partido Popular va a negarse a algo que proponga Vox, ¿no? Es decir, era necesario que el Partido Popular llegara hasta este punto. Y aquí viene la segunda parte de la cuestión, que yo creo que es la peor. Es decir, el Partido Popular podía haber frenado esto perfectamente. Lo que hay que empezar a preguntarnos es si Vox es ya la excusa propiciatoria que tiene el PP para llevar adelante cosas que antes no se atrevía a hacer, o que directamente el PP está evolucionando o involucionando hacia unas posiciones que hace 10 años no tenía. Y esto creo que es la parte de especial preocupación que nos tiene que conmover en la sociedad española, es decir, cómo nuestra derecha está adoptando posiciones cada vez más rupturistas. No es tanto lo que le influye Vox, sino es cómo el PP se está dejando llevar hacia un precipicio de difícil retorno. Garrocho. Se ha señalado antes, ¿no? En 2016 hubo un consenso para que efectivamente pudiera existir este premio y este consenso se rompe por razones que resultan inexplicables. Yo creo que uno de los síntomas más saludables de las democracias no tiene que ver solo con el combate ideológico, sino que tiene que ver con el modo en el que las ideologías vigilan a sus propios extremos. Es decir, tiene un especial valor el que la derecha pudiera relacionarse de una manera naturalizada con los excesos de la extrema derecha y los combatiera de manera firme y de manera vehemente. Y exactamente igual en cualquier otra dirección desde la izquierda. El valor es vigilar los excesos de los propios. Creo que este es un error injustificable y que desconozco cuál puede ser la explicación pública que se dé
de algo que, insisto, no encuentro ningún tipo de principio racional que pueda justificarlo. Lola. Bueno, yo creo que el PP se deja llevar a unas concesiones hacia Vox en el ámbito de lo moral, y seguramente que esto Garrocho lo sabe ver mejor que yo. Creo que en un caso como este, que no es solo una cuestión ideológica, yo creo que también entran cuestiones morales al respecto, le resulta, aunque parezca paradójico, más fácil al PP hacer concesiones que en otras cuestiones, porque considera que esto le va a salir gratis entre sus votantes y a lo mejor otros asuntos más crepatísticos, por decirlo así, pues igual no. Y creo que es en este ámbito en el que le deja el margen de juego, ¿no?, para que tengan su propio protagonismo y poder seguir manteniendo el gobierno de coalición o el apoyo. Dejadme un segundo, porque nos vamos a volver a Andalucía, a Barbate. Allí ha sucedido esta tarde-noche, un grupo de personas ha rodeado el cuartel de la Guardia Civil, allí en Barbate, al grito de "os tiene que pasar como a los del puerto". Agustín Leal, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Agustín Leal es el portavoz de JUCIL, una de las asociaciones de la Guardia Civil. ¿Qué ha sucedido exactamente? Bueno, pues hoy a media tarde una patrulla uniformada en el cuerpo dio al alto un vehículo en la zona, en la calle ancha de Barbate aproximadamente, que van con 4 individuos y a una velocidad pues bastante elevada para ser el casco urbano. Hubo un intercambio de palabras, se empezó a juntar más gente intentando apoyar a estos 4 individuos que pertenecen a un conocido clan de narcotraficantes de la zona. Y en un momento dado, uno de estos tipos pues cogió el coche y huyó a gran velocidad y casi atropella a uno de nuestros compañeros, ¿no? Ante esto, y ya que son conocidos de sobra de la Guardia Civil, la patrulla se traslada al cuartel de Barbate para instruir diligencias, y a los 30 minutos aproximadamente, 2 de los ocupantes de ese vehículo y un grupo de unas 20 personas pues intentan acceder al cuartel con insultos, amenazas e intentando amedrentar pues a los guardias civiles, y sobre todo también la frase esa que acabas de decir tú al principio, ¿no? Os va a pasar como a los del puerto. Nos ha contado antes un compañero de la SER allí en Cádiz que han llegado a pronunciar también una frase de "os vamos a matar, tenemos armas". Sí, también se escuchó algo de eso, pero bueno, allí no se vieron armas. Esto es lo que viene denunciando JUCIL ya desde hace más de 2 años. Se ha perdido el principio de autoridad, el Ministerio de Interior no está haciendo su trabajo, el director general tampoco, y aquí hay cambios en el Ministerio y la política de seguridad se hace efectiva. En esa zona ya se ha perdido el principio de autoridad y, como veis, a diario prácticamente lo que está peligrando ya es el Estado de Derecho. A raíz de la muerte de sus compañeros, cuando las narcolanchas, la narcolancha en ese caso, pasó por encima de la barca y mató a algunos de sus compañeros, ¿ha habido algún cambio en la política de la Guardia Civil, del Ministerio de Interior allí en Cádiz? Nada, para nada. Si de hecho veis las últimas declaraciones del ministro y la entrevista que le hacen también a Leonardo Marcos, el director general de la Guardia Civil, en un periódico, para ellos no está pasando nada. Se hace todo bien, no está pasando nada. Las cifras lo avalan, estos hechos lo avalan. Esta semana hemos visto en muchos medios de comunicación cómo las planeadoras se refugian del temporal hasta plena luz del día en el Parque Nacional del Cabo de Gata en Almería también. Campan a sus anchas, es territorio narco. Nadie dimite en el ministerio, ni el ministro ni el director general. Para ellos sigue todo bien, y solo pedimos que el presidente Sánchez pues dé un puñetazo encima de la mesa, los cese y ponga al frente tanto de la Guardia Civil como del ministerio a personal capaz, y que se vuelque en ello toda la administración del Estado para recuperar el principio de autoridad en esta zona en la que se ve ya amenazada también el Estado de Derecho, como te dije antes. Agustín Leal, portavoz de JUCIL, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches por darnos voz, como siempre, Aimar. Es bastante tremendo esto de Lola García. Pues sí, porque es cierto que son signos muy, muy preocupantes de lo que está pasando, ¿no? Y que
de alguna manera todavía no se han dado explicaciones convincentes sobre por qué se retiraron de allí un grupo de 150 guardias civiles, por qué no se está reforzando todo el dispositivo de Guardia Civil allí. En fin, es comprensible que el problema del narcotráfico no se va a arreglar de un día para otro, ni simplemente con fuerzas de seguridad. Es comprensible también que es difícil que haya guardias civiles que conozcan la zona, pero que al mismo tiempo no se queden tanto tiempo como para acabar abducidos por determinadas redes que actúan en esa zona. Pero no se puede seguir en esta situación. Algún día vamos a tener un disgusto aún peor del que hemos tenido hoy y similar al que tuvimos la otra vez, y no se está abordando como se debería abordar. Garrocho. A mí, de toda esta circunstancia, lo que más me llama la atención es la figura efectivamente del ministro. Es decir, yo creo que hay pocos ejemplos dentro del gobierno que tengan un historial tan difícil de sostener. Hablamos del caso de los Cobos, hablamos de la valla de Melilla, la devolución en caliente de los menores a Marruecos, ha sido reprobado en las cámaras. Nos encontramos además que 24 horas antes del drama de Barbate él decía que estaba todo bien. A mí me resulta inexplicable sostener políticamente a alguien que ha demostrado una trayectoria tan fallida y casi hasta por pura estética. Hay que asumir que no se han hecho las cosas bien. Las soluciones desde un estudio de radio, desde un despacho, no deben ser fáciles, pero el tiempo que han tenido para tomar decisiones ha sido suficiente, o esta, circunstancia lleva demasiado tiempo así, y yo creo que es el momento de que se rinda algún tipo de responsabilidad pública y de que se cambie de guión y de que se tomen medidas mucho más efectivas, porque el drama además es visible a cualquier persona que ponga un pie en la zona. Daniel. La delincuencia organizada no es delincuencia convencional, precisamente porque tiene capacidad de alterar la sociedad en la que se desarrolla y afectar a todas sus variables, en el sentido, de evidentemente contar con una serie de apoyos en lo que es la población por una serie de cuestiones, de prebendas. Pero es que, por otro lado, esto lo hemos visto en otras partes del mundo, cómo afecta también a las propias fuerzas de seguridad y de justicia. Ojo cuando se enquista en algún lado, porque es especialmente difícil luego de extraer. Y allí en Andalucía, hoy hemos sabido que Antonio Membrilla, que es el político, posiblemente lo recuerden, se refirió a la memoria histórica como memez histórica, y a pesar de eso el PP andaluz lo eligió para dirigir el patronato de García Lorca. Bueno, pues Antonio Membrilla renuncia a ser nombrado, renuncia después de que esta mañana la sobrina del poeta, Laura García Lorca, haya dimitido como miembro del patronato en protesta por este nombramiento que iba a suceder y que finalmente no se va a producir. Ana Fernández. La presión ha ido aumentando desde que se supo que Antonio Membrilla había sido el elegido por el Partido Popular para dirigir el patronato Federico García Lorca. Hasta 7 asociaciones vinculadas a la memoria histórica de la provincia de Granada, junto a 2 sindicatos y 3 partidos políticos, habían convocado para mañana una concentración para pedir su cese, pero ha sido la dimisión como integrante del patronato de la sobrina del poeta, Laura García Lorca, indignada con el nombramiento, lo que ha llevado a Membrilla a renunciar antes de tomar posesión del cargo. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, decía esta tarde, tras visitar unas tareas de exhumación de fosas en el barranco de Biznar, que era obvio que el nombramiento fue un error. Que era obvio que no era la persona adecuada, ¿no? Porque al margen de lo que es la aptitud, en lo que no entro, sí entro en el compromiso. Y no había compromiso ni con el legado de Federico García Lorca ni con la memoria democrática, ¿no? La sobrina del poeta mantiene su renuncia a participar en el patronato Federico García Lorca. Y en la crónica de este martes, en la crónica internacional, más allá del supermartes y todo lo que nos llegue desde Estados Unidos, y a la espera de si fructifica o no el acuerdo para una tregua en Gaza, lo que lo atraviesa todo es el informe de la ONU, que asegura haber encontrado información clara y convincente de que los terroristas de Hamás violaron a mujeres en su ataque del 7 de octubre. Aparte de las violaciones, hablan también de tortura sexualizada y de mutilaciones genitales. Esto es un informe de la ONU. Israel pide a la comunidad internacional que lo condene y acusa a Guterres
órdenes de silenciar ese documento. Hamas asegura que no hay por dónde coger el informe, dicen que no se sostiene porque no han entrevistado a víctimas. Pablo Morán. Los investigadores de Naciones Unidas no consiguieron hablar con ninguna víctima, pero el análisis de la documentación disponible y la información aportada por supervivientes, testigos y fuentes oficiales les lleva a esa conclusión. Hay información clara y convincente de que hubo violencia sexual durante el ataque de Hamas del 7 de octubre. Han encontrado evidencias en el Festival Nova y alrededores, en una carretera israelí y en uno de los kibbutz asaltados. E intuyen que los rehenes que siguen en poder de Hamas pueden seguir sufriendo esta violencia sexual, algo que también sufren palestinos en Cisjordania. La investigación ha detectado tratos crueles, inhumanos y degradantes contra hombres y mujeres detenidos en los territorios ocupados. El presidente israelí Isaac Herzog ha reclamado una condena internacional enérgica a estos hechos y un castigo para los responsables de los crímenes que niega Hamas. La organización yihadista advierte de que la investigación no aporta ningún testimonio directo de víctimas y está basado en acusaciones falsas aportadas por Israel. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Víctimas y supervivientes. Una de las piezas más estremecedoras escrita hace 20 años sobre los atentados de Atocha fue la de las biografías de los casi 200 asesinados. Fue elaborada casi en tiempo real por los alumnos de la Escuela de Periodismo del país, que se pusieron a disposición del periódico ante la avalancha de trabajo. Los aprendices de periodistas accedían al Palacio de Exposiciones de Madrid, donde estaban expuestos los restos y habían de hablar con los familiares de aquellos que hacía solo unas horas antes estaban vivos, arrancándoles la información con el máximo respeto. Era tal la dureza de esa demanda que algunos de aquellos chavales flaqueó y pensó que el periodismo no era para él. Hoy, afortunadamente, es un estupendo periodista que escribe en los diarios con notable éxito. Sin embargo, han hecho falta 2 décadas para que se rompa el muro de silencio sobre las responsabilidades de quienes intentaron hacer del 11M un relato alternativo, una posverdad. Iñaki Gabilondo dice que la polarización de hoy es hija de la polarización de entonces. Más bien es nieta. La polarización apareció en la vida política española con Aznar, cuyo nombre recorre cada una de las etapas de aquella con notable singularidad. Esa polarización no ha respetado a las víctimas, ni a los supervivientes, ni a los demás. Punto y 25. Terminamos así. Diego Garrocho, Lola García, Daniel Bernabé. Un abrazo, amigos. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Manu Carreño, pues tampoco. No pasa nada. Tampoco hay que analizar hoy también, ¿no? La Champions es una competición sobrevalorada. Se ha intentado. Sí, tampoco es para tanto. Tendremos que fichar a Mbappé y ya está. Ya está. Listo. metió uno en la ida de los dos y hoy ha metido los dos del Paris Saint-Germain. La verdad que es un jugador espectacular, pero es verdad que la Real no le ha pillado en su mejor momento, el momento más importante de la temporada. Lo han intentado, pero ha sido muy superior en la eliminatoria global. Así que pasa el Paris Saint-Germain a cuartos de final. Y mañana juega el Real Madrid. Ha ganado también el Bayern de Múnich, que había perdido en la ida 1-0 y ha ganado 3-0 con 2 de Kane. Así que al final esto es muy fácil. 2 de Harry Kane, 2 de Mbappé y se acabó. Abrimos el larguero. Manu, hasta ahora, venga. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.